Mis apreciados amigos y hermanos, estamos ya comenzando un nuevo trimestre. En esta oportunidad estamos con el libro del Éxodo. Es muy importante conocer cómo Dios actúa en el pueblo, cómo Dios guía a sus hijos. El libro del Éxodo es la historia de un pueblo oprimido que finalmente es liberado porque Dios es poderoso. La historia del pueblo de Israel antes de llegar a Egipto es preparado por Dios a través de José. José recibe algunos sueños, el Señor le va mostrando algunas cosas que él las presenta inocentemente, pero esto lleva a que sus hermanos le tengan envidia y quieran deshacerse de él. Así que al quererlo matar, finalmente terminan vendiéndolo. Y los madianitas que lo compran lo llevan a Egipto, donde él es vendido como esclavo, termina en la casa de Potifar, termina en la cárcel. Finalmente es llevado a la presencia de Faraón, quien descifra los sueños que este rey había tenido, y de esta manera José llega a ser el segundo después de Faraón, llegando así a tener un puesto sumamente importante. Y por la hambruna que se venía, finalmente también el pueblo de Israel llegaron a Egipto salvándose por medio de la ayuda maravillosa de Dios a través de José. Pero, pasado el tiempo, José falleció, también falleció el faraón que los conocía, y vino un faraón que no conocía al pueblo de Israel, y ellos, viendo que el pueblo comenzaba a crecer, entonces comenzaron a oprimirlos, y el pueblo de Israel llegó a ser esclavo allí en Egipto. Clamaron a Dios, y el clamor del Señor, el clamor que llegó hasta los oídos del Señor, llevó a que Dios preparara la forma de liberarlos. Preparó a Moisés, lo libró de las muertes seguras, y ahora, al ser salvado de las aguas, llega a ser el libertador. Es un tipo de Jesús. Así como Moisés liberó al pueblo de Israel, también Jesús libera al pueblo de Dios del pecado y de las trampas de Satanás. Así que es maravilloso escuchar y ver cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja. Durante este trimestre vamos a ver cómo la mano poderosa de Dios guía a su pueblo. Y esto nos muestra que lo que Dios hizo en el pasado también lo va a hacer en el presente y en el futuro. Dios va a cuidar a su pueblo hasta que entre a esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra de Canaán espiritual. Así que vamos a prepararnos para la lección de esta semana. Regresamos. Mis queridos amigos, queremos agradecerles a cada uno de ustedes porque sus oraciones están haciendo un milagro en la vida de su siervo. Gracias a Dios por lo que Él está obrando, por lo que Él está haciendo. Y también por la oportunidad que nos da de compartir este repaso de la lección a través de este medio. Gracias a todos aquellos que se han suscrito. Sabemos que hay muchos que nos escuchan, pero que todavía no se han suscrito. Les animamos para que lo hagan, para que compartan, y de esta manera también podamos llegar a muchas otras personas. Y volvemos. Para esta semana se titula Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. El versículo de memoria, allí en Éxodo 2, 23 al 25, nos dice: Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Así que el trasfondo de este libro es la situación en la cual se sentía, ¿no? Cómo el pueblo de Israel estaba viviendo este momento triste, ¿no?, de ser esclavos. Vamos a conocer un poquito acerca del libro del Éxodo. Así como el libro de Génesis se llama en hebreo Bereshit, que significa
en el principio, ¿no? Las primeras palabras del libro de Génesis es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso se llama Bereshit. Bereshit es en el principio. Y la palabra principio significa Génesis. Todos los libros del Pentateuco, los 5 libros, en hebreo tienen las palabras con que comienza el libro, ¿no? Bereshit. El libro de Éxodo comienza, estos son los nombres, así dice, ¿no? Entonces el libro se llama Shemot, los nombres, ¿no? Los nombres. Pero en la Septuaginta se le puso un nombre en griego, ¿no? Éxodos, que significa salida. Así que nosotros conocemos el segundo libro de Moisés con el nombre de Éxodo, ¿no? La salida del pueblo de Israel. Este libro de Éxodo es muy importante porque nos muestra cómo Dios guía y conduce a su pueblo. Los 5 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés, aunque muchos hoy en día, especialmente teólogos de la alta crítica, ¿no? Dicen que no es posible que Moisés haya escrito este libro. Entonces lo dividen, ¿no? Dice que una parte es por un escritor yavista y otra por un escritor de la patrística, y así lo van seccionando, ¿no? Y entonces le ponen al libro de Éxodo como más adelante. Pero no es así. El libro de Éxodo fue escrito por Moisés según el mismo libro y según las evidencias internas de la misma Biblia. Nos muestra aquí en este libro cómo Dios cuida a sus hijos, cómo llegan a Egipto, ¿no? Cuando se viene una terrible situación de sequía y hambruna, Dios guía a sus hijos para que encuentren salvación en Egipto, tengan alimento, tengan un lugar donde vivir, trabajo, y de esa manera vemos cómo Dios sustenta a sus hijos. De ellos, los 70 que llegaron, se multiplicaron en esos 400 años. Y dice que cuando salieron, muchos de los que se habían multiplicado allí, más gente que también se añadió, como 600,000 personas. Así que el Éxodo es un recuerdo de cómo Dios bendice a sus hijos. Es algo que nosotros debemos tomar como parte de la bendición de Dios y no olvidar que Dios siempre está cuidando de aquellos que sufren. El Éxodo también nos muestra cómo el enemigo busca que oprimir, busca que controlar y busca que tener al Hijo de Dios sometido. Dios no quiere eso de nosotros, pero cuando nos olvida de Dios, caemos en las trampas del enemigo. Y a pesar de estas dificultades, Dios siempre está presente. Dios está esperando el clamor de sus hijos, que nosotros le llamemos, que nosotros lo busquemos para que Él entre en acción. Y Dios siempre va a salir victorioso frente a las fuerzas del mal, a las acciones del enemigo. Así que dentro de este trasfondo histórico, nosotros vemos pues a Dios actuando en la vida de José. Un joven que es fiel a Dios, obediente, y que finalmente sus hermanos lo venden y llega a ser esclavo en Egipto. Eh, Luego llega a estar preso y más adelante es reconocido por el faraón como un joven que tiene capacidades no solamente de descifrar sueños, sino también de estadista, de poder él eh, manejar la situación difícil por la que iba a pasar el rey con todo su séquito y todo su gobierno, todo su reinado. Así que lo puso a José como segundo después del faraón. Así que ahora nosotros notamos que cuando muere José, llega un faraón que no conoce a José ni reconoce a los judíos. La arqueología, la cronología y la historia nos dice que posiblemente este fue Amosis I. Luego viene Amenhotep, que es el gobernante que comenzó a oprimir al pueblo de Israel. Más adelante viene Tutmosis,
¿no? ¿Quién es el que dio el decreto para que se dé muerte a los bebés israelitas? Luego aparece en escena Hatshepsut, que es la princesa que crió a Moisés. Y más adelante aparece Tutmosis III. Tutmosis III es corregente de Hatshepsut durante el tiempo, y este llegó luego a ser faraón durante el Éxodo. Así que el Éxodo ocurrió más o menos aproximadamente por el año 1450 a.C. Datos muy acertados, ¿no? Especialmente porque en las cronologías, ¿no?, se ha estimado que esta fecha es la más probable. Así que el primer capítulo del Éxodo abarca un periodo desde la época de José hasta cuando su padre Jacob y la familia entra a Egipto, hasta el decreto de muerte de Faraón. El capítulo 1 del Éxodo nos muestra también cómo Dios obra milagrosamente para poder liberar a todos aquellos bebés que iban a ser muertos de una manera cruenta por los soldados egipcios. Y el faraón, ¿no?, llama a las parteras, ¿no?, para que aquel niño varón que naciese sea muerto, sea tirado a las aguas del río Nilo como una ofrenda a sus dioses, y si es mujer, que la dejarán viva, para que de esta manera las mujeres se puedan casar con los egipcios y así pudiesen eliminar no solamente a los varones que pudiesen rebelarse. Satanás iba mucho más allá. Satanás también quería destruir a aquel que iba a ser la simiente para que llegue el Mesías, y de esta manera la salvación para todo y cada uno de nosotros. El término faraón, ¿no?, en Egipto era rey, ¿no? O sea, el faraón es el rey, el que gobierna por encima de todo. Así que los egipcios creían que el faraón era como Dios en la tierra y era el hijo del dios Ra, o sea, el Osiris, y era considerado la deidad egipcia más elevada, el mismísimo dios Sol. En todos los lugares, en todos los países, en todas las naciones, siempre se adoró al Sol con diferentes nombres, hasta en nuestros terruños, ¿no? El Huiracocha es el dios Sol. Y en otras partes, Egipto, Babilonia, Medopersia, en Grecia, en Roma, siempre se adoraba al dios Sol. Y notamos entonces que al darse esta orden para que se dé muerte a los bebés, cuando vio el faraón, ¿no?, que había dado la orden para que estas dos parteras, Cifra y Fua, coordinaran con las demás parteras para que se dé muerte a los varones, a los niños, y esto no sucedió, entonces las llamó. ¿Qué está pasando? Y le dijo, es que las mujeres hebreas son más fuertes, y cuando llegamos ya han dado a luz. De esta manera se salvaron muchos niños. Y Dios premió y Dios bendijo tanto a Cifra como a Fua como a aquellas otras mujeres que eran parteras temerosas de Dios. Que ellas no quisieron ir contra la vida de aquellas criaturas. Claro, Satanás utilizó ahora otros medios, ¿no? La espada. Vayan y maten a todos los niños. Aquí encontramos ahora que cuando el faraón vio que su complot, que lo que estaba tramando fracasaba, ordenó que se matasen y se destruyesen la vida de todos aquellos niños varones. Viene luego el nacimiento de Moisés. Moisés significa pues salvado, sacado de las aguas, ¿no? Y Moisés es un nombre egipcio, ¿no? De ahí viene también Moisés, Tutmosis, ¿no? Nombre que significa también bueno. Moisés significa un hijo especial, ¿no? En la Biblia dice un hijo especial, bueno. En hebreo la palabra top. Top se utiliza
cuando Dios dice creó y vio todo lo que había hecho, era bueno en gran manera. La misma palabra. Moisés era un niño que era bueno. La Biblia dice hermoso, era bello, pero era bueno porque Dios lo iba a utilizar de una manera especial. Dios lo iba a utilizar para que salve al pueblo de Israel. Entonces puso en el corazón de Hatshepsut, la princesa, el salvarlo, el prohijarlo, el cuidarlo, ¿no? Vemos también que Miriam, que la hermana de Moisés, le dijo, le insinuó que ella podría conseguirle una nodriza, una mujer que lo cuidase. Y de esa manera entonces le trajo a la madre. La madre tuvo la bendición de cuidar a ese niño hasta que pudiese llegar a estar en las mismas cortes y ser preparado allí en Egipto. Elena G. de White dice que más o menos fue hasta la edad de los 12 años, cuando ella lo crió, puso las bases y los cimientos en su formación, ¿no? En Moisés. Y de esta manera, Moisés tenía la formación de los judíos, tenía los principios hebreos, pero también tenía una preparación eh, que lo llevó o lo podía llevar a ser futuro faraón. Entonces, cuando él salía, veía lo que sucedía. Un día dice que vio que un egipcio estaba maltratando a un judío y él lo fue a defender, usó de la fuerza, lo mató y pues para que no lo descubran lo enterró por ahí en la arena. Otro día fue y vio a dos judíos discutiendo y le dijo al que estaba agraviando al otro que no hiciera eso porque eran hermanos. ¿Y que le dijo? ¿Me vas a matar como mataste a aquel egipcio? Entonces él se sintió descubierto, se sintió que esto ya no era un secreto, que ahora todos lo conocían, así que huyó y se refugió en las lejanas tierras en donde encontró allí eh, a unas pastoras, ¿no? Que estaban allí llevando su ganado, ¿no? Encontramos aquí a aquellas hijas, ¿no? del sacerdote, ¿no? Estaban pasteando ahí a su ganado. Entonces, él estuvo allí 40 años en Egipto. Y luego se pasó allí 40 años más, ¿no? En el desierto. Dios lo estuvo preparando para que luego él regresara y sacara al pueblo y estuviese en el desierto por otros 40 años. Así que la vida de Moisés se divide en tres etapas. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto con su familia y luego 40 años dirigiendo y guiando al pueblo de Israel hasta las puertas de la Canaán terrenal. Esto es lo que hizo Dios para liberar a Moisés. El texto nos dice que así como Dios está dirigiendo, cuidando a su pueblo, también Dios cuida y dirige a su pueblo hoy en día. El pueblo de Israel estaba creciendo, estaba multiplicándose. El reinado de los egipcios se sintieron atemorizados de que ahora este iba a crecer más que ellos. Entonces los sometieron y los juzgaron. Y de esta manera hicieron que transgrediesen el sábado, los hicieron olvidarse de Dios y los hicieron trabajar como esclavos. Ellos comenzaron a recordar los tiempos pasados, a recordar sus orígenes, de dónde vinieron. Y entonces comenzaron a clamar a Dios, comenzaron a buscar refugio en el Dios de sus antepasados. Como dice en el libro de Éxodo, ustedes pueden leer el capítulo 1 y los capítulos subsiguientes para tener un contexto más general. Dice que ellos clamaron a Dios. Moisés luego dice, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo me voy a presentar? ¿Qué le voy a decir? ¿Y qué le dice?
yo soy el que soy, te he enviado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así que ellos sabían quién es el yo soy. Ellos sabían quién era el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Ellos iban a reconocer que Dios lo estaba mandando. Moisés es el que tenía ahora que tomar fuerzas. Se sentía incapaz. Se sentía que él no iba a poder hacer la obra de Dios. Pero nosotros vemos que cuando Dios prepara a alguien para una obra grande, esta persona tiene que ponerse en la mano de Dios. No tiene que confiar en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, en sus propios dones de habla, sino que tiene que depender de Dios y Dios va a actuar. Dios va a obrar de manera maravillosa y portentosa. Dios liberó a este pueblo, hermanos, con mano poderosa. Moisés dice, yo conozco a ese faraón, yo conozco el ejército que él tiene, yo conozco cómo ellos actúan, ¿no? Por eso yo escapé, por eso tuve miedo. ¿Cómo voy a regresar allá? Dios nos envía a hacer una obra para quitarnos el temor y para quitarnos aquellos miedos que tal vez son los que no nos dejan avanzar. Y digo tal vez porque a veces dudamos, ¿no? No confiamos plenamente en Dios. Pero nosotros tenemos que quitar todos esos temores. Tenemos que aprender a depender y a confiar en Dios. Cuando Dios guía a una persona que reconoce sus limitaciones, Dios complementa, Dios da lo que necesita, Dios suple nuestras necesidades y entonces nos hacemos poderosos porque es Dios quien actúa a través de nosotros. Dios cuidó a esas parteras y las bendijo. Dios protegió a sus familias y Dios también tuvo que actuar de una manera milagrosa para preservar a Moisés y que Moisés llegara de esta manera a aprender también a través de 40 años en el desierto, cuidando ovejas, guiando un rebaño, teniendo la paciencia que solamente se aprende en ese lugar del campo, del desierto, del pastoreo de ovejas, de librar a las ovejas de las bestias, allí dependiendo solamente del poderoso que está a nuestro lado. Ahora Él tiene que regresar y tiene que actuar siendo guiado, dirigido por ese Dios maravilloso, el Dios a cual nosotros también servimos. Y miren ustedes que Moisés se convierte en el tipo de Jesús. Así como Moisés liberó a su pueblo, Dios va a liberar a su pueblo. Así como Moisés envió a 12 espías, también Jesús preparó a 12 discípulos para enviarlos. También, así como Moisés dio la ley, así también Jesús nos da esa ley ampliada, esa ley grabada en nuestros corazones. Y así como Moisés subió a un templo, a un monte y recibió las tablas de la ley, así también Jesús subió a un monte y compartió la ley de una manera hablada, expresada en palabras que llegan al corazón. Así como a Moisés se le asignó la labor de levantar un santuario para habitar en medio de ellos, así Jesús quiere que nosotros también seamos un santuario, para que Jesús habite en medio de nosotros. Una hermosa lección que nosotros encontramos a través del libro del Éxodo y que al estudiarlo vamos a ir descubriendo cómo Dios actúa, cómo Dios quiere liberarnos de la esclavitud en la que Satanás nos quiere llevar y nos quiere tener sometidos. Pero recordemos que nuestro clamor llega hasta los oídos del Señor y Él va a mandar un libertador para que nosotros también podamos salir de esa esclavitud, de esas cadenas, de esas prisiones en las cuales el enemigo nos quiere tener y nos quiere allí controlar. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, recordemos que Dios está al control de todas las cosas. Lo bueno es que a pesar de los planes de Satanás, Dios interviene y usa personas fieles para frustrar los planes del enemigo. También ahora vivimos en un mundo en el que el adversario quiere tener el dominio y el control. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Satanás usurpó la posición de Adán. Satanás quiso también
tomar control de Jesús, pero no pudo. Jesús lo venció y mediante su muerte, mediante la entrega de Jesús allí en esa cruz, nosotros podemos ahora ser liberados de los poderes del enemigo. Aunque Satanás sigue vivo y activo, como lo reveló su intento de matar a esos niños, su propia destrucción ahora está asegurada porque la muerte de cruz de Jesús es la condena de Satanás para siempre. La buena noticia es que nosotros ahora alcanzamos todo esto por gracia, por la gracia de Dios, por el amor que Dios nos tiene. Así que mis queridos amigos, confiemos en el Señor, dejémonos guiar y Él nos librará por todos los caminos peligrosos que pasemos en este desierto en el cual estamos caminando también, en este peregrinaje antes de entrar a la Canaán celestial. Que el Señor nos bendiga mientras estudiamos este libro de Éxodo, que esta semana será también de bendición para cada uno de ustedes. Hasta pronto.